La mayoría de las cosas que hacemos en el diario, uno piensa que tiene control sobre ellas, que todos son un producto de un análisis considerado un análisis personal. Pero en verdad no es así. Un estimado 40% de las cosas que hacemos al día son simplemente hábitos, cosas que hacemos sin pensar, que hacemos por inercia. Este libro, El Poder de los Hábitos, de Charles Duhigg, nos explica cómo es que esto sucede y qué podemos hacer para cambiarlo. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla su anfitrión Ricardo Lugo, @Bibliotequeando en las redes. Sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista. El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales. Hoy les traigo este libro que me gustó mucho porque es un poco más científico que el típico libro de los hábitos, vamos a decirlo así, comparado con Hábitos Atómicos, que es muy buen libro para superación personal y ese estilo. Este es un libro mucho más científico. De hecho, el autor ganó el premio Pulitzer. Fueron 8 años de investigación, 8 años de, mejor dicho, no él realizando la investigación personalmente, pero recolectando información sobre el tema, hablando con neurocientíficos, todo para tratar de descifrar de dónde vienen los hábitos. Y el origen del libro me pareció curioso. Él estuvo reportando la guerra en Irak, en Estados Unidos, en Irak, y se dio cuenta que había un militar, un mayor en el ejército que evitaba disturbios, prohibiendo que la gente vendiera kebab, en otras palabras, que vendieran comida de la calle. Y cuando la gente del pueblo no podía alimentar como que su rabia, su energía, no podía hacer su típico hábito, en este caso comerse un kebab en la calle, hablar con los demás, la gente simplemente como que se resignaba y se iba. Y ya, y él podía así controlar los pueblos. Y él siempre le pareció curioso que él decía, ¿por qué algo tan sencillo tiene tanto poder sobre el comportamiento de las personas? Y 8 años después sacó este libro que ha pasado alrededor de 120 semanas en la lista de los libros más vendidos del New York Times desde que fue publicado en el 2012. Así que espero que les guste mucho. Si quieren leer una versión escrita del resumen del libro, en el link de la página de Instagram pueden tener acceso a la página de Substack, que es el blog básicamente de Bibliotequeando, y ahí van a tener una versión completa escrita de muchos puntos que vamos a tocar en este podcast y otras cosas más. Pero empecemos con la primera parte del libro, que habla de cómo surgen los hábitos. Específicamente de dónde surgen biológicamente los hábitos. Y todo empieza, o nosotros como sociedad, como comunidad científica, descubrimos de dónde venían los hábitos gracias al paciente más famoso de la historia, H.M. Nunca siempre se mantuvo en secreto su nombre. Más adelante se descubrió que era Henry Molaison, pero H.M. fue el paciente más famoso de la historia de la neurología, y la razón por la cual no se hablaba de él mucho al principio era que él sufría de convulsiones. Tenía apenas 27 años, era muy joven, pero tenía convulsiones muy frecuentes y muy fuertes. Al punto que ya obviamente no tenía calidad de vida, él estaba pensando en hacer algo experimental, y los cirujanos, que en esta época, estamos hablando de 1953, no había tanta tecnología como ahora, no sabían qué es lo que estaba pasando. Dijeron, bueno, vamos a eliminar, vamos a quitar una parte de tejido de tu cerebro, que es la que controla estas convulsiones, la parte del cerebro que se activa con las convulsiones. Funcionó, a pesar de ser algo experimental que nunca se había realizado, funcionó, pero H.M. quedó con amnesia permanente. Él podía recordar algunas cosas, ciertas cosas de su infancia, algunos hechos de su papá, de su mamá, eventos históricos y cosas que pasaron antes de la cirugía, pero nunca pudo formar nuevos recuerdos. Él hablabas con él y se le olvidaba algo a los segundos. Era casi inmediato. Su amnesia fue muy grave, y esto por supuesto fue una tragedia médica. ¿Qué es peor, las convulsiones o perder por completo tu identidad, sin mencionar el daño que le estás haciendo a los familiares que perdieron, por decirlo así, perdieron un familiar? Entonces, esta tragedia personal, por mucho que fue una tragedia, le dio a la ciencia el descubrimiento de que el aprendizaje de cosas nuevas y la memoria están vinculadas. Esto no lo sabíamos antes. Entonces hay regiones del cerebro que controlan ambas cosas, y en este punto de la historia o de la neurología se pensaba que era diferente. Y sin entrar en muchos detalles científicos, básicamente lo que pasa es que tus ganglios basales en el cerebro son los que forman los hábitos. Tu cerebro siempre está buscando ahorrar energía, siempre está buscando eficiencia. Busca que todo se convierta en una rutina, y por eso es que hay un ciclo de lo que llama el autor de una señal, una rutina, una recompensa, ¿no? Una señal puede ser estoy aburrido,
en el trabajo, la rutina es, bueno, siempre que estoy aburrido en el trabajo, lo que busco es comerme algo, y la recompensa es ese sabor de la comida. Con el tiempo, esos tres pasos que aplican para todo tipo de actividad se ponen más automáticos. Y la razón por la cual este ciclo del hábito entre señal, rutina, recompensa es tan importante es que revela la verdad básica que cuando surge el hábito, el cerebro prácticamente deja de participar en la toma de decisiones. Vamos a decirlo así. Tú conscientemente ya dejas de actuar, todo es por inercia. De la misma manera que cuando un perro lo tiras al agua y empieza a nadar, eso es lo que pasa en nuestro cerebro. Tú por biológicamente ya estás dispuesto a caer en una rutina de un hábito. Y esto fue lo interesante del paciente HM. Sus ganglios basales no habían sido lesionados, él no tenía daño en esa parte del cerebro. Entonces los científicos se empezaron a preguntar, ¿será que a pesar de que su parte del aprendizaje y la memoria están totalmente dañadas, ¿será que HM todavía puede usar este ciclo de señal, rutina, recompensa para aprender algo nuevo? Porque si esto es biológico, deberíamos de poder hacerle a él aprender algo a punta de hábitos, no de aprendizaje de la manera normal, sino de simplemente acostumbrarlo a que algo pase. Y lo que los científicos hicieron para demostrar o para comprobar si esto era verdad o no, ellos le dieron a HM 16 objetos diferentes, como juguetes de plástico, un cubo, un triángulo, un carrito, cosas de colores, etc. Eran 16 cosas diferentes y él tenía que colocarlas en un cartón, en un rectángulo. Imagínense una caja A o una caja B. Y cada juguete tenía un origen. Este juguete le toca en la caja A, este juguete le toca en la caja B. Y a él iba probando a ver cuál era correcto y cuál era incorrecto de acuerdo a lo que le decían los científicos. Ellos le respondían si estaba correcto o no. La primera vez que lo hizo, por supuesto, fracasó muchas veces. Él no sabía dónde iba cada juguete. Pero después de practicarlo 28 días, recuerden, HM se le olvida todo. Segundos después de tú hablar con él, te repetía lo mismo que decía antes. 28 días después de hacer este ejercicio, empezó a tener 80% de efectividad. Al mes tenía 85% y a los 36 días tenía 95%. Entonces, la conclusión fue que los hábitos surgen sin nuestro permiso, no es consciente. Él, sin darse cuenta, estaba formando un hábito de que, ok, este juguete va aquí, porque esa es la señal, juguete aquí, la rutina es que lo pongo acá y la recompensa es que me dicen que está correcto. Y sin darse cuenta, él está aprendiendo eso. De hecho, otro experimento que le hicieron a él fue que un día le contaron un chiste, los científicos le contaban un chiste, probablemente un chiste malísimo, pero el punto fue que HM se rió bastante, se lo gozó. Al día siguiente se lo volvieron a contar y se volvió a reír. Y al día siguiente y así fueron. Al final, vamos a decir dentro de 2 semanas, ya no se reía tanto. Al mes ya no se reía. Entonces hay una parte de su cerebro que, a pesar que ha perdido toda la memoria, todavía está absorbiendo información y la está reteniendo, la está guardando en alguna parte. Y lo que los científicos están, digamos, argumentando es que es un hábito. Son los hábitos que suceden por sí solos. Por ende, la familiaridad de las cosas te va a llevar a un cierto tipo de comportamiento. Un estudio muy interesante que muestra el libro es que las familias, los padres, las madres, en verdad nunca tienen la intención de comer comida rápida con regularidad. Obviamente todo el mundo come comida rápida de vez en cuando, pero nadie tiene la intención de comer comida rápida tan frecuentemente. Lo que sucede es que lo hacen una vez al mes, y ese una vez al mes es una señal y crea una recompensa y crea un comportamiento. Lentamente se convierte en una vez cada 2 semanas, una vez cada semana, 2 veces a la semana, y poco a poco terminan los niños comiendo papas fritas y hamburguesas como si fuera algo normal. De hecho, una cosa que las corporaciones de comida rápida saben esto. Los McDonald's siempre tienen el mismo aspecto. Tratan, por lo menos, han variado eso un poco últimamente, pero ellos tratan de deliberadamente estandarizar la arquitectura de las tiendas, que los empleados siempre estén vestidos de la misma manera, que te saluden con las mismas palabras. Todo sea una señal constante para que desencadene tu rutina de comprarte la hamburguesa y la papa frita. Entonces, cuando un restaurante de comida rápida cierra, lo que pasa en el estudio que analizaron es que las familias que antes comían ahí empiezan a comer en la casa. Entonces, todo lo que pasa es que, o mejor dicho, la conclusión de todo esto es que si tú puedes cambiar el patrón o las señales que se están llegando o identificarlas, vas a poder cambiar los hábitos. Meta AI is the personal AI that's tailored to you, now with its very own app. It's built to get to know you, offering helpful answers and inspiration. Looking for something to add to your bucket list? Meta AI goes beyond traveling the world.
It remembers you're a basketball fanatic and suggests you attend one of the playoff games. Just start typing or speaking to get the answers you need, wherever and whenever, because Meta AI is your personal AI. Download the Meta AI app now available on the Apple App Store and Google Play. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Y ahora el autor pasa, digamos, de dejar de analizar el origen biológico de los hábitos y empieza a explicar el origen social de los hábitos. Parecido al ejemplo de McDonald's, él se pregunta qué es lo que impulsa un hábito y nos da el ejemplo de la pasta dental. La pasta dental, solamente a mediados del siglo pasado, solamente el 7% de los estadounidenses, esta data solamente de Estados Unidos, de los estadounidenses se cepillaban los dientes. O mejor dicho, tenían un tubo de pasta en su casa, que uno puede asumir que esos son las personas que se cepillan los dientes o no. Es un número extremadamente bajo, especialmente para mí que no viví esta época, estamos hablando de los 50, 60. Ahora, 10 años después, ya el número aumentó al 65%. ¿Qué fue lo que cambió? Que hubo agencias de mercadeo, corporaciones que manejan la pasta dental, que crearon un antojo y se dieron cuenta que antojarse de algo, el tener ese anhelo, hace que se formen esas señales y esas recompensas funcionen y ese ciclo del hábito sea el deseo, o mejor dicho, sea tu modus operandi, sea tu inercia. Lo que pasó, la razón por la cual ese porcentaje era tan bajo, era que la pasta dental, en verdad, vamos a decirlo así, era un mal producto, no sabía bien, no tenía un sabor dulce, refrescante como el que tenemos hoy en día. Y las empresas poco a poco se dieron cuenta que si le agregamos ese sabor de menta que tiene hoy en día casi todas las pastas dentales, eso crea una sensación de satisfacción, ¿no? Y si no tenemos esa satisfacción, esa recompensa, no vamos a actuar a diario este hábito. Así que el producto no era vender dientes limpios, el producto era vender la sensación de que tienen los dientes limpios. Una vez que uno anhela ese cosquilleo fresco en la mañana, y creo que todo el mundo se siente culpable de esto, yo me despierto en la mañana y hasta que no me siento que mi boca está refrescante, yo no me siento limpio. Y a lo que ellos crearon esa señal, ese anhelo, el cepillarse los dientes a diario, y mucha gente se lo cepilla 2 veces al día, se convirtió en un hábito. Y esto explica en verdad por qué los hábitos son tan poderosos, porque crean una ansiedad neurológica, básicamente. Te despiertas con una necesidad de tener que hacer algo para sentirte mejor. Y uno de los comentarios que dijo uno de los científicos en el libro, él decía que no hay nada programado en nuestro cerebro que nos haga ver una caja de dulces, una caja de donas, y automáticamente queramos comer la dona. Lo que pasa es que con el tiempo, con la experiencia, aprendemos que la caja de dona tiene azúcar muy rica, carbohidratos, calorías, y empezamos a anticipar el nivel alto de azúcar. Y eso es lo que pasa, la anticipación. Nuestro cerebro nos empuja hacia la caja. Entonces, si no nos comemos la dona, nos vamos a sentir como decepcionados. Entre otras cosas que suceden, y esa ansiedad es lo que forma un hábito. Y un ejemplo muy del siglo XXI, cual todos nos podemos relacionar, es tu teléfono, ¿no? Nuestro teléfono vibra, llega una notificación y tenemos que revisar. Hay una ansiedad de tener que revisar qué es lo que tiene nuestro teléfono, porque hay una expectativa, hay una satisfacción que no se ha cumplido, que quiero revisar ese like, ese correo electrónico, ese mensaje de texto, etcétera, etcétera. Y si no lo revisamos, tu cerebro entra en esa especie de ansiedad, y por supuesto gente la tiene peor, gente la tiene mejor, pero es lo que está sucediendo. Y no es nuevo, no es algo que inventó el teléfono moderno, el iPhone o cualquier tipo de teléfono inteligente. Pasado lo mismo con el teléfono, digamos el teléfono fijo, el teléfono que estaba en la casa anteriormente, hace unos 25 o 30 años atrás. Si sonaba el teléfono y no contestábamos, había una cierta ansiedad. Yo recuerdo a mis padres regañándome por no haber contestado el teléfono, porque iban a llamar a tal hora.
siempre eso es normal, es un hábito. Ese ring del teléfono, que es el equivalente a la notificación de hoy en día, crea esa señal, esa expectativa que hay que cumplir. Y eso fue algo que en el libro explican los dueños del producto Febreze, se dieron cuenta. Si ustedes saben, ese producto es como digamos el spray, el que da un olor muy agradable después de limpiar, pero al principio este producto fracasó. En la década de los 80 ellos crearon este producto principalmente para evitar el olor del cigarro. En esta época todo el mundo fumaba y fumaban dentro de las casas, para evitar el olor a cigarro que tenían distintos cuartos de las casas, distintos lugares en los hoteles, etcétera, etcétera. Cuando cuando se dieron cuenta que el producto no estaba vendiendo, ellos estaban mercadeando el producto como una manera de eliminar el olor a cigarro, pero lo estaban viendo mal. El valor es tener un olor agradable, ¿no? El tener una satisfacción, una recompensa después de haber pasado limpiando la casa por media hora, por ejemplo. Y la lección de tanto el ejemplo de la pasta de dientes, Febreze, el teléfono, McDonald's, todo esto, es que nosotros siempre vamos a necesitar algún tipo de señal de que lo que estamos haciendo está funcionando, ¿no? Como el ejemplo de la pasta de dientes, si no hay una sensación a menta, refrescante, yo no me voy a cepillar los dientes, no se va a formar ese hábito. Y dos, esos antojos, esa ansiedad es lo que forma un hábito. Y hay que descubrir cómo hacer que un hábito sea positivo o negativo, que es el gran problema, que nuestro cerebro no sabe cuál hábito es bueno o malo, simplemente forma el hábito y ya está. Algo interesante que se pregunta el libro es cuáles van a ser los hábitos sanitarios específicamente dentro de 50 años que no se ha descubierto bien cómo convertirlos en hábitos. Por ejemplo, hay toda la evidencia del mundo, tanto como no fumar evita que te dé cáncer de pulmón, el utilizar protector solar evita que te reduce el chance de tener cáncer de piel. Pero solamente el 4% de la gente se aplica protector solar todos los días. Y para serles sincero, creo que ese número es muy alto. ¿Por qué probablemente esto no se ha convertido en un hábito de la sociedad? Porque no hay un antojo, no hay una recompensa, no hay nada, no hay esa sensación refrescante después de cepillarse los dientes, no hay ese olor del Febreze. Necesitamos algo que nos dé, quizás no sé, estoy pensando aquí en voz alta, una especie de loción con un mejor olor, una especie de perfume que también te da protección solar, pero no se ha creado todavía el producto perfecto para formar este hábito que en verdad traería a la sociedad muchos beneficios médicos. Y de aquí el libro ahora pasa a explicarnos, cómo podemos nosotros, los mortales, por decirlo así, cómo podemos cambiar nuestros hábitos, cómo podemos de verdad agarrar ya entendemos que tenemos una señal, una rutina y una recompensa. ¿Qué tenemos que hacer para que esto en verdad sea positivo? Y lo que dice el libro es que debes de aplicar la regla de oro, que básicamente es agarrar esa señal de siempre, porque esa señal, si es tan frecuente en tu vida, probablemente nunca se va a ir. Darle la misma recompensa que tenías antes con una ligera modificación, pero después le agregas una nueva rutina. Y eso es la regla de oro. Esto es lo que ha influenciado a tratamientos de alcoholismo, obesidad, trastornos obsesivo-compulsivos. Esta regla en verdad fue inventada sin ningún tipo de estudios al principio, pero con el tiempo se dio cuenta de que era algo que funcionaba. Y Alcohólicos Anónimos es el perfecto ejemplo. Ese programa funciona porque las personas, al formar parte del programa, son obligados a decir cuáles son las señales y las recompensas que fomentaban sus hábitos alcohólicos. Si una persona alcohólica va a una reunión de Alcohólicos Anónimos, ellos tienen que decir qué pasó la última vez, por decirlo así, que cayeron en alcohol. Entonces esto, sin querer queriendo, te obliga a identificar la señal y te obliga a identificar la recompensa, que la recompensa es, en este caso, el trago. Pero el trago es simplemente un vehículo para llegar a esa recompensa, ¿no? Que a menudo la intoxicación en sí no es la recompensa como tal. Lo que quieren es un escape, relajarme, tener una compañía, ir para el bar porque ahí es que tengo los amigos, el único lugar donde me siento como querido, el aliviar las ansiedades, liberarme emocionalmente, etcétera, etcétera. Eso es en verdad lo que tú quieres, esa es la recompensa. Entonces vamos a mantener la misma señal de antes. Digamos que estabas en el trabajo, estabas muy estresado, tu jefe te regañó, es una persona horrible. Esa fue la señal. Normalmente te ibas para el bar a relajarte, a tener un escape y te metías en problemas por lo mismo y abusabas de alcohol. No tienes que llegar a eso, pues ya estás entendiendo cuál es la señal, ya estamos entendiendo cuál es el problema. ¿Qué otra nueva rutina puedes aplicar para salirte de ese mal hábito?
Y así poco a poco Alcohólicos Anónimos en verdad ha sido una excelente organización. Millones de personas han salido del alcoholismo gracias a ello. Y el mismo concepto de Alcohólicos Anónimos lo podemos utilizar nosotros. Si estoy aburrido en el trabajo y siempre lo que pasa cuando estoy aburrido es que me como un dulce, me pido una comida, etcétera, etcétera, identifica la señal, el aburrimiento. Trata de no buscar lo que... Yo no estoy buscando en verdad comer, lo que estoy buscando es no estar aburrido. Entonces esa recompensa de no estar aburrido, hay 1000 otras rutinas que puedo utilizar para salir de eso. Puedo ir a caminar, puedo llamar a un amigo que tengo tiempo sin hablar, puedo llamar a mi familia, etcétera, etcétera. Hay mil maneras de matar el tiempo, de crear una nueva rutina. Pero hay un paso adicional que hay que hacer. Los investigadores se dieron cuenta que los hábitos funcionan muy bien hasta que el estrés sube exponencialmente. Si yo estoy en el trabajo y estoy aburrido y yo suelo comerme algo y no quiero evitar hacer eso, ok, yo puedo en un día común y corriente cambiar de rutina, pero cuando estoy demasiado estresado, cuando quizás el trabajo me está matando, más problemas con, no sé, la familia, la pareja, etcétera, etcétera, ahí va a ser muy difícil para ti cumplir, o mejor dicho, salirte de tu mal hábito. Por supuesto, es un problema ligero, pero puedes tener, por ejemplo, un alcohólico puede descubrir que su madre o su padre tiene cáncer, o que su matrimonio se está desmoronando. Estos son momentos muy fuertes y los alcohólicos suelen caer en la bebida cuando esto pasa. Entonces, para que los investigadores se dieron cuenta, es que para que los hábitos nuevos que estás formando cambien permanentemente y no temporalmente, tienes que creer que el cambio es factible. Y para creer que el cambio es factible necesitas tener un grupo de gente alrededor tuyo. Y por supuesto no cualquier grupo de gente, sino un grupo de gente que tenga los mismos hábitos que tú estás buscando. Si quieres dejar de fumar, no puedes estar con un grupo de gente que fume. Si quieres rebajar de peso o quieres hacer ejercicio, tienes que buscar hacer ejercicio con otras personas. No lo hagas en solitario. El punto es, si tú lidias con el alcoholismo y haces todos estos pasos y te identificas las señales, identificas la recompensa, la rutina, etcétera, etcétera, vas a poder mejorar. Pero tarde o temprano el estrés, un evento importante negativo en tu vida, te va a causar caer en el mismo hábito negativo que tenías. Entonces debes formar, somos criaturas sociales, no somos unos animales sociales. Tenemos que hacer este cambio dentro de la comunidad. Tenemos que hacerlo con otras personas. Y esto es gran parte por la cual Alcohólicos Anónimos funciona. Crean una comunidad de personas que están pasando por lo mismo y se mantienen mucho más, digamos, estables dentro de los problemas que están sufriendo. Ahora en este libro ya entendemos cómo funcionan los hábitos, o mejor dicho, cómo cambiar los hábitos. Tenemos que identificar la señal, tenemos que introducir una nueva rutina después de esa señal, agregar una recompensa y tener un grupo de gente alrededor nuestro que esté o pasando por el mismo viaje o que ya sean personas que tienen el hábito que tú quieres tener formado. Pero aquí el libro se hace una pregunta muy interesante, que es que ¿cuáles son los hábitos que importan más? Porque al día, pues ya explicó los estudios, que 40% de las cosas que hacemos son hábitos. ¿Cuál hábito de ese 40% es más importante que otro? Y la respuesta corta es que ninguno. Todos pesan exactamente lo mismo porque todos tienen un costo emocional a tu cerebro. Y el libro da una historia muy buena, me pareció muy interesante, de Michael Phelps, por supuesto el nadador olímpico que ha roto todos los récords del mundo. Su entrenador, un hombre llamado Bob Bowman, cuando vio a Michael Phelps de joven, él se dio cuenta que podía ser un campeón olímpico por su físico, ¿no? Un torso muy largo, las manos grandes, las piernas cortas, pero que tenía que crear los hábitos correctos. Entonces él diseñó una serie de comportamientos para que Michael Phelps pudiera calmarse y concentrarse antes de cada carrera, para que él pudiera tener esa pequeña ventaja al momento de llegar a la carrera. Básicamente él llama a estos hábitos como que pequeñas victorias. Michael Phelps, él no empieza la carrera el día de la carrera, él empieza la carrera antes, con los hábitos. Cada uno de estos hábitos son pequeñas victorias. Él hace ejercicios mentales la noche anterior antes de acostarse para la carrera. Él se acuesta a la misma hora, él come lo mismo, se despierta la mañana de la carrera, hace estiramientos por casi una hora, nada para calentar por 45 minutos, escucha música de hip hop. Y cada uno de estos pasos son hábitos, son cosas que él hace diariamente, pero forman parte de la carrera y le dan pequeñas victorias. Muy pequeñas, pero victorias al fin. Y estas pequeñas victorias impulsan tus cambios transformadores. Porque al tener estas victorias, tu cerebro se convence a sí mismo de que los hábitos más difíciles, los logros más grandes, están al alcance. Porque ya has tenido éxito a través de todo el día. Mientras que la persona que arranca la carrera de cero no tiene nada. Está arrancando de cero. Michael Phelps ya él se siente mentalmente que ha estado ganando todo el día. Su entrenador de hecho dice que si le preguntas a él, a Michael Phelps,
qué pasa por su cabeza antes de la competencia, Michael probablemente te va a decir que nada. Él simplemente está siguiendo un programa, él está haciendo una rutina. Así como tú y yo nos despertamos y vamos al baño y nos cepillamos los dientes, él está haciendo eso, porque ya la carrera es el último paso de cientos de pasos que él estaba haciendo antes de llegar a la carrera real. Entonces ganar es simplemente una extensión natural de lo que él ya había comenzado. Y un ejemplo, una historia muy interesante de esto fue en los Juegos de Beijing, los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008. En la final, Michael Phelps se lanza al agua y apenas toca el agua, él siente que algo estaba mal. Básicamente él estaba entrando, algo pasó con sus lentes de la piscina y le estaba entrando agua por los lados. En el segundo lapso ya estaba viendo un poquito borroso y ya en la última vuelta no veía nada, básicamente estaba ciego. El agua en los lentes no te deja ver mucho más allá de la piscina. Y la mayoría de los nadadores, especialmente en la carrera, en la final de las Olimpiadas, hubiesen entrado en pánico, pero Phelps estaba tranquilo porque todo lo demás que le había pasado en ese día había sido acuerdo al plan. Los hábitos se habían cumplido y las gafas con esa fuga eran una desviación importante, pero para él fue una desviación menor porque él estaba preparado. Bowman, su coach, que esto me parece súper como que asombroso como estos atletas olímpicos entrenan, él ponía a nadar a Michael Phelps en la oscuridad total, de noche en piscina sin las luces prendidas. Le decía, algún día en tu vida esto va a pasar, algún día tus lentes se van a romper, algo malo va a suceder y te va a entrar agua y vas a tener que nadar ciego. Así que nada a la piscina, memoriza cuántas veces tienes que mover los brazos para llegar al final, cuántas veces tienes que hacer, dependiendo del estilo de natación, tienes que hacer una brazada para llegar al extremo. Y por esto fue que Michael Phelps, básicamente recordando ese entrenamiento, que era otro hábito más, logró llegar al final, tocar la pared exactamente cuando tenía que tocarla, cuando él no estaba muy seguro si la pared estaba ahí o no. Apenas él sube, hay un video muy bueno de esto, apenas él sube, se quita las gafas, se arregla los ojos porque no podía ver nada, y a lo que mira para arriba, récord mundial. Michael Phelps literalmente rompió el récord mundial de natación. Rompió varios por supuesto, pero ese día rompió un récord mundial de natación sin ni siquiera poder ver. Cuando le preguntaron después de la carrera qué se había sentido el nadar a ciegas, él dijo que se sintió exactamente como él se imaginó que se iba a sentir. Y ese es el poder de los hábitos, ¿no? Si tú estás teniendo victorias todos los días, si estás haciendo cosas por inercia, no caes en tanto estrés cuando algo negativo suceda. En el caso de él, le entra agua a los lentes, pero él ha estado ganando todo el día. Yo voy de primero todo el día. Me pasa esto, bueno, tengo que hacer el otro hábito que ya tengo cuando esto pase. Y listo. Y así él pudo romper un récord mundial. Por supuesto, Michael Phelps es dotado físicamente y otras razones por las cuales ganó, pero este es el gran poder de los hábitos que el libro explica. Pero solamente si las cosas son un hábito es que se hacen tan, digamos, tan común o tan del diario, tan por inercia. Porque si no lo son, se te agota la energía. Y eso es lo importante también que menciona el libro. Hay un estudio muy famoso de la Universidad de Stanford que puso a prueba la fuerza de voluntad de un grupo de niños de 4 años. Así que son niños de 4 años, no viven en la sociedad como tal, son personas con un cerebro muy en blanco, por decirlo así. Y estos niños se los dejaron en una habitación y les ofrecieron un dulce ya o 2 dulces dentro de 15 minutos. La persona que le ofrece los dulces les dice, ok, tú me dices que te voy a dejar el dulce aquí, si te esperas 15 minutos te traigo 2. Cuando la persona se va, el adulto se va del cuarto, básicamente el 70% de los niños se comieron el dulce ya. Solamente el 30% de los niños esperaron 15 minutos para comerse 2. Lo interesante de este estudio, es que siguieron analizando a esos niños 10 años después, ya cuando tenían 14, 15 años, en bachillerato, en la escuela secundaria, y se dieron cuenta que esos niños del 30%, los que le dijeron que no al dulce ya y esperaron 15 minutos para poder tener más, tenían mejores notas, tenían menos problemas de drogas, salían mejor, por supuesto, en exámenes académicos y exámenes deportivos, tenían mejor salud, etcétera, etcétera. Eran personas, hay un valor en poder decirle que no a algo ahorita. Y básicamente la lección de todo esto es que la fuerza de voluntad no es una habilidad, es un músculo. Igualmente que tus músculos de los brazos, de las piernas, se van a cansar y a medida que lo usas más, te quedan menos energía para otras cosas. Y esto explica por qué ciertas personas en verdad cometen errores. Porque la data demuestra que la mayoría de las parejas son infieles en la noche. Y no solamente que
se ven de noche es que buscan a la otra persona, a esa tercera persona, de noche. ¿Por qué los médicos cometen errores tontos a veces en el hospital? Porque ya están cansados. Básicamente ya han tenido que utilizar mucha fuerza de voluntad, mucha paciencia, mucho análisis para otras cosas y ya al final no les queda. Y esto tiene perfecto sentido o muy bien correlacionado con los niños del estudio, ¿no? Si tú a los 4 años puedes decirle que no a un dulce, muy probablemente cuando tengas 15 años vas a poder llegar a tiempo a clase ese día que en verdad tenías que llegar a tiempo y estabas un poquito cansado. Vas a quedarte un poquito más tarde en la noche, media hora más terminando la tarea y vas a salir mejor en clase comparado con la otra persona que dijo, mañana la termino y no la terminaron, etcétera, etcétera. Entonces, si quieres hacer algo que requiere fuerza de voluntad, y esto, por supuesto, mucha gente lo sabe y salen muchos otros libros, tienes que hacerlo rápido, ¿no? Por eso que siempre dicen, haz las cosas más importantes al principio del día. No revises correos electrónicos, no respondas mensajes de texto, no revises tu teléfono, nada, porque se te va a ir toda la fuerza de voluntad después cuando tengas que hablar con tu jefe, hablar con tu pareja, hablar con ti mismo, con tus hijos. Es importante siempre mantener un espacio para gastar la poca energía que tienes de la fuerza de voluntad en las cosas que importan. Y por eso que el autor recomienda siempre a los niños, a los padres que me estén escuchando, o personas que sus sobrinos o más adelante en sus vidas, siempre meterlos en clases de piano, en clases de deporte, de música, etc. El punto no es que salga un pelotero, un futbolista estrella, un músico, ese no es la meta. La meta debería ser crearles buenos hábitos, porque cuando aprendes a obligarte a ti mismo a practicar durante 1 hora cómo tocar el piano, más adelante ese hábito te va a dar muchísimos beneficios en otras cosas de la vida. Así que ya en el libro entendemos de dónde vienen los hábitos biológica y socialmente, cómo podemos cambiarlos y cómo la fuerza de voluntad va a tener un buen impacto en cómo puedes formar estos nuevos hábitos. Ahora pasa el libro a una parte final que me pareció muy interesante, un poquito diferente al resto del libro, que habla de cómo esos hábitos dicen tanto de quién eres. Y el ejemplo que él busca son las empresas y cómo las empresas saben quién tú eres sin tú decirle. El caso de Target, que es un popular supermercado en los Estados Unidos, ellos contrataron a un analista de datos que era muy talentoso, se llamaba Andrew Paul. Y le preguntaron a Andrew Paul, Andrew, ¿hay manera de que sepamos si alguna cliente nuestra está embarazada sin que ella nos haya dicho que está embarazada? En otras palabras, ¿podemos saber si alguien está embarazada sin decirle, sin que ella le haya dicho a más nadie todavía que está embarazada? Simplemente ella es la única persona en el mundo que lo sabe y ahora también nosotros, Target, vamos a saber. Y la razón por la cual Target quería saber si una mujer estaba embarazada o no era porque las familias, los padres gastan mucho dinero en los productos de niños. De hecho, uno de los segmentos de productos más con ganancias más altas en Estados Unidos. Por lo tanto, Target sabe que si podían mandarles ofertas específicas a estas mujeres rápido, antes de que otras empresas lo hicieran, podían aumentar sus ganancias exponencialmente. Entonces, ¿qué fue lo que descubrió Andrew Paul? Que todas las mujeres embarazadas, como todos nosotros, tienen hábitos. Y las mujeres, las futuras madres, compraban de manera bastante predecible. Por ejemplo, las lociones. Las mujeres que estaban embarazadas, según la data de Target, se dieron cuenta que compraban cantidades inusualmente grandes de loción que no tenían perfume, ¿no? Que no tenían olores fuertes. Hacían esto alrededor de su segundo trimestre. Después se dieron cuenta también que alrededor de las primeras 20 semanas muchas mujeres empezaban a comprar vitaminas, calcio, magnesio, zinc. Otras compraban jabón, algodón, casi todos los meses. Y de repente gente que no compraba jabón y algodón empezaba a comprar jabón y algodón sin olor. Además empezaban a comprar desinfectante para manos, toallitas y magnesio, zinc. Todas estas cosas empezaban a demostrar que alguien estaba embarazada sin que, por supuesto la mujer sabe que está embarazada, pero quizás más nadie en el mundo sepa, solamente ella y Target. Y a medida que este programa de computadora, este código de Paul, rastreaba todos estos datos, pudo identificar 25 productos clave que cuando alguien los compra, combinado con otros factores, tú puedes básicamente mirar dentro del útero de la mujer y darte cuenta si está embarazada o no. El tipo da el ejemplo de Jenny Ward, una mujer de 23 años en Atlanta, Estados Unidos, que compró una loción de manteca de cacao y una cartera suficientemente grande como para usarla también como pañalera. Compró zinc, compró magnesio y compró una alfombra azul brillante.
Paul, según su data, él dice hay un 87% de chance de que esa mujer esté embarazada y que vaya a parir en agosto. O sea, así de detalles tenían. Otra mujer, Liz Alter, en Brooklyn, en Nueva York, tenía 35 años, compró 5 paquetes de toallitas, una botella de detergente para ropas con piel sensible, jeans que se estiran, vitaminas que contienen DHA y cantidad de humectantes. Esto significa que tiene un 96% de chance de embarazo y probablemente va a dar a luz a principios de mayo. Así de bueno era el algoritmo, pero olvídense del algoritmo como tal, así de predecibles son nuestros hábitos. Y Target le funcionó esto. Target es una empresa privada, entonces, o por lo menos en este punto lo eran. Y ellos no explican cuáles son sus ganancias por distintos tipos de productos, ellos simplemente reportan su ganancia en general y ya. Pero esto pasó en el 2002 y cuando se contrató a Paul en el 2009, Target había subido sus ventas en un 40%. Es posible que este tipo de análisis se utilizó en otros productos, no solamente en las madres, y pudieran vender más productos de niños. Cabe destacar que Target fue muy inteligente. Obviamente, si yo no puedo quedar embarazado nunca, pero si yo fuera mujer, yo no quisiera que una empresa sepa que yo estoy embarazada, al menos que yo se los haya dicho. Target sabía esto y lo que hicieron fue que le mandaban a las mujeres promociones, en este caso, en esta época era correo físico, le mandaban a su casa o apartamentos promociones de productos, pero estas promociones eran diferentes, nunca le iban a mandar a ninguna mujer solamente cupones para productos de niños, sino que le mandaban un cupón para un producto de niños, un cupón para un fertilizante, un cupón para comprarse una computadora, un cupón para un tipo de juguete, un cupón para la ropa, compras de comida, etcétera, etcétera. Al punto que la mujer dice, ok, me están mandando promoción estándar y estos 2 cupones me sirven, voy a ir para Target a comprar cosas ya que ya yo sé que estoy embarazada, pero en verdad ya la empresa sabía. Y yo sé que para mucha gente esto da miedo, que una empresa sepa eso y yo estoy de tu lado, pero creo que el mensaje del libro no es ese, sino el mensaje es el poder de los hábitos, cómo los hábitos forman tan parte de quién tú eres y cómo uno no se da cuenta, pero el mostrar estos hábitos le dicen a las otras personas quién eres tú también. Y con eso llegamos al final de este libro, espero que les haya gustado. Yo pienso que si se pueden llevar solamente un solo mensaje de este libro es el ciclo de señal, recompensa, rutina, ¿no? ¿Cuál es esa señal que te causa una ansiedad, que te causa buscar algún tipo de recompensa? ¿Cuál es esa recompensa? ¿Cuál es en verdad esa recompensa? ¿Y cuál es la rutina que utilizas para llegar a esa recompensa? Volviendo al ejemplo de los alcohólicos, tienes un momento estresante, esa es la señal. Quieres buscar el alcohol, esa es tu rutina, pero en verdad la recompensa no es el alcohol como tal, sino es el relajarte mentalmente, compartir el momento con tus amigos, etc. Al identificar eso, tú puedes modificar tus hábitos, modificar tus rutinas a diario y básicamente convertirte en una mejor persona. Así que los hábitos son muy poderosos y tratemos de utilizarlos de la mejor manera. Nos vemos la próxima semana en el podcast de Bibliotequeando.